Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez, soy Poridania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Así comenzamos. Esta mañana se hizo efectiva la orden de expulsión contra Carlos Manuel Pino García, un ciudadano venezolano que se desempeñaba como asesor externo de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Este es el momento en el que fue entregado por Migración Colombia a las autoridades venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar, esto en Cúcuta. Bogotá argumenta su deportación como un asunto de seguridad nacional y protección de la soberanía. Pino García, que tenía relaciones cercanas al embajador de Venezuela en Colombia, cumplía labores de asesoría sin ser diplomático en funciones. En mayo de 1999, el venezolano fue capturado con otros 4 connacionales en un campamento en Vichada de la entonces guerrilla de las FARC. Luego fue dejado en libertad. Este hecho aumenta la tensión y puede abrir un nuevo roce diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, que acusó al gobierno colombiano de planes desestabilizadores. Según el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, Pino podía representar un riesgo para la seguridad nacional y podía además alterar el orden público del país. Agregó que la decisión obedece a un informe de inteligencia que alerta a las autoridades colombianas. Pino no podrá ingresar de nuevo a territorio colombiano por un periodo de 10 años. Después de terminada esa sanción, deberá tramitar una visa para su ingreso al país. Una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. Fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano extranjero. Y el régimen de Venezuela respondió a través de un comunicado. La Cancillería anunció la aplicación de una medida similar como respuesta a la expulsión del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, alegando razones de seguridad de Estado. En aplicación del principio de reciprocidad, expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana, en abierta violación a las convenciones internacionales que rigen la materia. En ese sentido, el ciudadano Juan Carlos Pérez Villamizar dispone de un plazo de 48 horas para abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Para hablar de este caso, quiero saludar a Gloria Flores, exsecretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Además, la esposa del ciudadano venezolano Carlos Pino García fue expulsado de territorio colombiano. Ya la ven en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Y gracias por esta oportunidad que me dan para explicarle al país y a América entera, porque este es un programa que sale para toda América, los hechos que afectan a mi esposo, a mi hijo y a mí, es decir, a mi familia. Señora Gloria, voy a leer textualmente. La presencia en territorio nacional del señor Carlos Manuel Pino García resulta negativa, puesto que las actividades realizadas atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social en Colombia. Aquí voy a cerrar comillas. Este es el argumento de las autoridades colombianas para expulsar del país a su esposo. ¿Usted qué responde? Bueno, en primer lugar quisiera explicarle a la opinión pública a través de este medio los hechos que ocurrieron el día de ayer en las horas de la tarde. Mi esposo, que trabaja en la Embajada de Venezuela, es personal local de la Embajada, estuvo invitado a un almuerzo con un sindicato de la Unión Nacional de Empleados Bancarios
Él, como estaba incapacitado por un problema en su pie, se fue en carro porque quedaba a escasos 5 minutos de la casa el restaurante, y cuando salió del restaurante en la camioneta fue abordado por la policía, que le dijo que lo tenían que conducir porque había parqueado mal la camioneta. Él dijo: yo vivo aquí a 3 cuadras, señores, por favor acompáñenme que mi casa está allí. Timbró, yo salí a la puerta del edificio y lo que ocurrió ahí es que la policía estaba un poco, bueno, identifíquese usted por qué se niega a entregarme los papeles del carro. Entonces él dijo: yo no me estoy negando a nada, estos son los papeles, esta es mi identificación, mi cédula de extranjería, y yo trabajo para la Embajada de Venezuela. Presentó pues su credencial, su carnet, y ahí pues ellos procedieron a llamar a Migración Colombia. Inmediatamente llegaron unos carros de Migración Colombia y dijeron que tenían que llevárselo porque él, para averiguar algunas cosas de su estatus migratorio. Yo les dije que yo lo quería acompañar. La policía me amenazó entonces diciendo: es que está obstruyendo el procedimiento, ya voy a llamar una patrulla para que la detengan. O sea, la arbitrariedad fue total en el procedimiento, tanto de la policía como en la actitud de los agentes migratorios. En ningún momento presentaron nada en contra de mi esposo, solo decían que lo iban a llevar para verificar su estatus migratorio. Yo decía: pero si los papeles están aquí, nosotros somos casados hace 18 años, él vive aquí conmigo, tenemos un hijo, mi hijo también estaba presente porque él salió, que es menor de edad además, y al que se le han afectado profundamente sus derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana. Pese a todos esos llamados, lo único que recibimos de nosotros fue arbitrariedad, y vuelvo e insisto, fui amenazada de ser detenida por el solo hecho de pedir información, que es lo que está obligada la autoridad colombiana a entregarle a cualquier ciudadano de Colombia. Yo siento que lo ocurrido ayer fue muy doloroso, arbitrario, que afecta y lacera a nuestra familia, a mi hijo especialmente como menor de edad, y pues estoy aquí explicándole a la opinión pública que ese procedimiento de Migración Colombia, infortunadamente hoy lo pretenden tapar con una serie de montajes, un falso positivo como suelen hacer en este país. Soy una defensora de derechos humanos y aquí estoy haciendo valer nuestros derechos, el derecho de mi esposo, el derecho de mi hijo, el derecho de nuestra familia. Señora Gloria, usted me dice que llevan 18 años de casados. ¿Su esposo, le pregunto, tiene nacionalidad colombiana? No, él nunca ha querido pedir la nacionalidad colombiana porque no ha querido. O sea, residencia entonces. Él tiene residencia, claro, él tiene residencia. Él, para casarse conmigo, tuvo que pedir en el año 2001 una visa de matrimonio que fue tramitada ante el gobierno de Colombia, y nosotros nos casamos, somos felizmente casados desde el 2001, y tenemos un hijo también que nació en el año 2001, que es colombo-venezolano. Me siento orgullosa de hacer parte de una familia colombo-venezolana, es decir, de 2 pueblos hermanos que tienen que buscar los canales siempre a través de sus gobiernos para resolver sus diferencias de manera dialogada y en el marco de la diplomacia, como lo obliga la Constitución Política de Colombia. Ahora, dentro de la investigación de los organismos de inteligencia en Colombia, el señor Pino García, su esposo, está un elemento, se lo comparto. Dice así que él venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos en las que se habrían tejido planes para desestabilizar el orden público en territorio colombiano. ¿Ustedes como familia tienen cómo desmentir esta acusación? Primero, él trabaja en la Embajada venezolana, es personal local de la embajada y como trabajador de una embajada tiene relaciones con el resto de embajadas. Por supuesto que él se reúne con diplomáticos y con personas de otras embajadas, pero en ningún momento para planes de desestabilización en el país. Yo creo que lo que se intenta montar por parte del Estado colombiano ante una arbitrariedad como la presentada ayer es precisamente eso, un montaje para ocultar
la manera arbitraria como actúan las autoridades colombianas. Y yo quisiera aprovechar para hacer un llamado. Hay tensiones entre los dos países desde hace mucho tiempo. Si algo ha ocupado a mi esposo es que se mantengan siempre unas relaciones de hermandad entre los dos pueblos. Sus funciones en la embajada era hacer los resúmenes de prensa que hacen todas las embajadas, todas las organizaciones, el gobierno. Cuando yo fui secretaria de gobierno, a las 5:30, 6 de la mañana que llegaba a la oficina, tenía un resumen de las principales noticias de prensa. Eso se hace en cualquier entidad e institución que se precie de contar con información veraz, oportuna para documentar a los ejecutivos, a las autoridades, etc. Mi esposo hacía eso y además hacía labores de asesoría con congresistas del país, con personalidades, con movimientos sociales, con organizaciones como la UNEP, que lo habían invitado precisamente a un almuerzo. Ese ha sido siempre su trabajo. Y pueden preguntarle a mucha gente que conoce a mi esposo Carlos Pino y que le van a decir que es un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre totalmente comprometido con su familia, porque él es muy hogareño, cuidó de mi hijo desde que era bebé por mis labores públicas y ha cuidado siempre de nuestro hogar. Es un hombre íntegro y yo meto las manos en el fuego por un hombre que a mí me ha dado 18 años de felicidad, de tranquilidad, de compromiso y que le ha entregado no solo a su país su fortaleza y su capacidad, sino también a nuestro país, porque ha mantenido siempre unas relaciones que garanticen que entre Colombia y Venezuela no vaya a haber nunca un problema que exacerbe, digamos, las cosas que no queremos. Fíjese, Carlos señora, es un hombre bello, íntegro, honesto y ético. Fíjese, señora Gloria, a su esposo también lo señalan de promover los desórdenes en los campamentos que el gobierno de Colombia dispuso para los migrantes venezolanos. Falso, totalmente falso. Él no se involucró en eso, incluso con el tema de los venezolanos aquí. Yo muchas veces le decía a Carlos que era muy importante trabajar con la solidaridad con los venezolanos que están llegando a Colombia, porque pues la verdad en el corazón a uno le duele pues ver la situación y yo más que he trabajado siempre por los colombianos refugiados en el exterior, en Europa, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Canadá, y que hice un trabajo muy fuerte como defensora de derechos humanos para el reconocimiento de los derechos de los refugiados en Venezuela, en Ecuador, en Panamá. Y recibí incluso un premio de República de Francia, del gobierno francés, por el trabajo en las fronteras al lado de los refugiados y de las víctimas del conflicto colombiano, que cruzaron miles y miles hacia los países vecinos en momentos muy aciagos de nuestra guerra. Entonces, él me decía, no, yo no me meto en eso. Yo dije, pero hagamos algo, mi amor. Dijo, no, busca a padres, a la solidaridad, si tú quieres hacer algo, pero yo no me puedo involucrar en eso. Que lo acusen de eso me parece tamaña, digamos, infamia por parte del gobierno. De verdad que pongo las manos en el fuego y mucha gente me conoce en este país, sabe lo honesta que he sido. Carlos Pino no es ni ha promovido que la gente se levante en los campamentos que el gobierno colombiano ha puesto aquí. Finalmente, ahora que está viviendo esta situación de separación de familia, ¿usted ha pensado en irse de Colombia? No, no me quiero ir de Colombia y se lo voy a decir por qué. Llevo 38 años resistiendo en mi país. He enterrado muchos amigos defensores. No me he ido nunca, no me voy a ir ahora. Es Gloria Flores, exsecretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, además de la esposa del ciudadano venezolano expulsado de Colombia, Carlos Pino García. Quiero agradecer que haya atendido amablemente esta invitación a la tarde de NTN 24. Es un gusto. Hasta la próxima. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Carlos Eduardo, por esta oportunidad. Hasta la próxima. Y cuando son exactamente las 4:19 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día.
Es noticia la confirmación del procesamiento con prisión preventiva contra la expresidenta argentina Cristina Fernández por el caso conocido como los cuadernos de las coimas. La decisión la tomó la Cámara Federal en la mañana de este jueves. La exmandataria es acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. Sin embargo, no puede ser detenida por contar con fuero especial por ser senadora de la República. Las autoridades también confirmaron el bloqueo de bienes de Kirchner por 1.500 millones de dólares. También es noticia un caso de violación que ha generado indignación en Bolivia. Una joven de 18 años fue abusada y golpeada el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz, un crimen del que están acusados 5 jóvenes con los que ella había salido a bailar. El caso despertó la atención de la opinión pública por la condición social de los jóvenes involucrados que pertenecen a la clase alta de la ciudad. 4 de ellos fueron detenidos y 1 permanece en un reformatorio por ser menor de edad. Grupos activistas por los derechos de la mujer se han manifestado a favor de la víctima que ha sido señalada y cuestionada por la defensa de los acusados de haber permanecido con ellos por voluntad propia. Y es noticia la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe por parte de la CEPAL. Según el análisis de la comisión, la región crecerá en 2019 solo un 1%, 7% o 1.7%. La cifra más preocupante la tiene Venezuela, que acumuló en 5 años una contracción de su Producto Interno Bruto del 43%. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con toda la información. Juan, buena tarde. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Fue en este lugar, la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se presentó este informe. Lo hizo la secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia Bárcena, quien precisamente entregó un resumen de lo que ocurrió en el 2018 frente al tema de crecimiento económico en la región y también las perspectivas para 2019. Para 2019 se espera un crecimiento de 1,7%. Es un poco mejor que el 2018. Francamente, está dado en la medida en que se espera que Venezuela cae menos, se espera que Brasil crece un poco más, de 1,3 a 2%, por aquí está Brasil, o sea, estas expectativas de que estas economías como Argentina, como Brasil, tengan un mejor desempeño. Sin duda, este informe también revela la difícil situación que enfrentan países como Venezuela y Argentina, quienes tienen precisamente una contracción de su economía. Venezuela sí está enfrentando una situación muy compleja, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un cuadro actual muy complejo que se parece al que presentaron muchas economías en las décadas de los 80 y en la primera década de los 90, una hiperinflación junto con una gran contracción del PIB profunda y prolongada. Y esta contracción, estamos hablando de una contracción del 43% con respecto al valor del 2013, o sea que ha caído 5 años consecutivos el PIB en Venezuela. Uno de los datos que llama la atención es que este documento, por ejemplo, muestra la apreciación que tuvo el precio del petróleo en 2018, alcanzando un 28%. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la recuperación económica de Venezuela. Daniel Titelman, encargado de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, habló de los factores que están influyendo precisamente en la contracción económica que sufren los venezolanos. Lo que percibimos es que la producción petrolera en términos de volumen de barriles producidos diariamente se ha disminuido. Hay un desafío de inversión en el sector petrolero importante y por supuesto los vaivenes del precio del petróleo que se esperan para el próximo año no la favorecen. Entonces ahí también hay un tema importante. Y desde la perspectiva de su relación con la región está, como se mencionaba, los temas migratorios, la dinámica de importaciones que afecta particularmente el comercio Colombia-Venezuela, que en alguna época era un comercio importante. Sin duda, los escenarios internacionales afectan de manera directa este bajo crecimiento que va a tener la región en 2019 del 1,7%. Uno de esos temas son las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. También es noticia la reactivación de la protesta en Nicaragua. La oposición tiene prohibido marchar y manifestarse por imposición del régimen. Sin embargo, como parte de su agenda de presión con la idea de forzar a la salida de Daniel Ortega del poder, adelantan un paro nacional de 24 horas. Al malestar social que desde hace 8 meses se ha expresado en las calles, se suma la decisión en las últimas horas del gobierno de expulsar a los integrantes del mecanismo especial de la CIDH para el caso nicaragüense. Los detractores del oficialismo siguen exigiendo además la liberación de los cerca de 600 presos políticos en el país. Y es noticia la imputación hecha por la fiscal general de Brasil al presidente Michel Temer. El mandatario, que dejará el poder el próximo 1 de enero, es acusado de corrupción y lavado de dinero. Según el ente investigador, Temer habría recibido por medio de 4 empresas pagos indebidos del grupo Rodrimar, principal beneficiario de un decreto sobre el sector portuario, según las investigaciones iniciadas en el año 2017 sobre actos cometidos cuando Temer ya estaba en el poder. Por su parte, el gobierno aseguró que el jefe de Estado demostrará en los tribunales que no hubo irregularidad en el decreto de los puertos ni beneficio ilícito a ninguna empresa. Y seguimos en Brasil porque el presidente de la Corte Suprema cerró la puerta a una eventual excarcelación de Luis Inácio Lula da Silva. El magistrado José Antonio Díaz anuló una medida cautelar que en la mañana de ayer había dictado otro jurista del alto tribunal en la que ordenaba la liberación de todos los presos condenados en su segunda instancia hasta que las sentencias se fueran confirmadas por tribunales superiores. La decisión de revocar la medida se tomó luego de la apelación presentada por la Fiscalía. Lula da Silva, que fue condenado a algo más de 12 años de prisión por el delito de corrupción, está tras las rejas. Y a esta hora nos acompaña Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas. Ya lo ve en pantalla. Señor Mesa, una buena tarde. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Es un gusto. Esa sentencia que ordenaba la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia, hasta que esas condenas fueran ratificadas en instancias superiores del sistema judicial de Brasil, le pregunto, desde su punto de vista, ¿fue hecha a la medida del caso del expresidente Lula da Silva? Por la argumentación del magistrado, Marco Aurelio no era específicamente direccionado a Lula, a pesar de que evidentemente este es el caso que más ha colocado en tensión el escenario político brasileño, ¿no? Remite mucho a Lula porque cuando Lula fue condenado y fue llevado a prisión, hubo muchos argumentos de varios juristas, muchos de ellos vinculados al PP y otros, no solamente de izquierda, sino que también argumentaban de que no podía ser efectuada una prisión firme mientras no se agotaran todos los recursos que tenían que agotarse hasta las 2 instancias que aún restan, ¿no? Entonces Marco Aurelio simplemente respondió a un recurso que introdujo el Partido Comunista de Brasil, el PCdoB, que fue un recurso que se introdujo un poco antes de la campaña electoral, y él estaba respondiendo a un recurso que evidentemente era direccionado para el expresidente Lula, pero que él entendía que podría abarcar a otros prisioneros que también están en segunda instancia detenidos en la prisión. Obviamente que no hay que ser bastante ingenuo para no creer de que esto colocó un escenario mayor tensión política el día de ayer en Brasil, justamente a pocos días que estamos para un nuevo cambio de gobierno que va a colocar mayores desafíos también para la izquierda de Brasil. En todo caso, no creo que haya sido únicamente por el presidente Lula, pero evidentemente que todo se enfocó concretamente a la posibilidad de que el presidente pueda salir y que no ocurrió a final de cuentas el día de ayer. Es decir, señor Mesa, no se puede establecer ahora mismo la relación de este juez con, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula da Silva, ni con el expresidente de la República. Es decir, no hay dudas en este momento en Brasil sobre la transparencia, la imparcialidad, la independencia de la justicia. Es muy complicado hablar de la imparcialidad de la justicia brasileña, sobre todo por el papel que ha tenido tanto en estas elecciones como han asumido otros jueces y otros magistrados. Yo siento que la justicia de Brasil está completamente dividida con relación al escenario que Brasil está por vivir a partir del 1 de enero.
muchos magistrados se han colocado con fuertes cuestionamientos a decisiones y a posturas de algunos jueces regionales que responden a la postura del presidente electo Jair Bolsonaro, y otros han confirmado casualmente la postura de Bolsonaro con relación a otros mecanismos como la Lava y no. Sin embargo, el tema de la justicia en Brasil va a pasar por un momento de inflexión fundamental a partir del próximo gobierno, cuando Sergio Moro asuma el Ministerio de Justicia, que es un ministerio que va a venir con poderes súper reforzados, que va a asumir otras competencias más allá de las que tiene actualmente el ministerio, y que seguramente va a fortalecer aún más esa idea de que la izquierda fue completamente corrupta, y yo creo que a lo mejor podría proyectar aún mayor fortalecimiento de otras operaciones parecidas a la Lava Jato para el próximo periodo. Entonces yo creo que la justicia es complicado determinar en qué posición está, justo porque ahora ha comenzado a jugar un rol político fundamental de cara a los partidos y de cara al desafío que Brasil comienza a vivir a partir del próximo periodo, ¿no? Tanto como el caso del presidente Temer, como para el nuevo periodo con el presidente electo Jair Bolsonaro. Señor Mesa, la clase política en Brasil sigue en el ojo del huracán. También se conoce esta acusación que presenta la Fiscalía General de Brasil en contra del presidente Michel Temer. Va a entregar el poder el próximo 1 de enero a Jair Bolsonaro. Es un caso por corrupción y lavado de dinero. Le pregunto, ¿qué tanta consistencia hay tras este caso y cuál sería el futuro del expresidente Temer? ¿Tendrá que enfrentar la justicia a partir del próximo 1 de enero? No queda muy claro si el presidente Temer va a asumir algún cargo en el gobierno de Bolsonaro. Se decía en un momento que Bolsonaro podría ofrecerle una embajada al presidente Temer ahora que esté fuera del poder, pero no quedaron en ningún acuerdo porque el PNDB, que es el MDB, que es el partido del presidente Temer, no decretó abiertamente el apoyo a la conformación de un nuevo gobierno junto con Bolsonaro, ¿no? Algunos partidos evidentemente se juntaron a Bolsonaro para asumir cargo en el nuevo gobierno, al PSL. Recordemos que el PSL de alguna forma es un partido relativamente nuevo, ¿no? Y eso permite que no haya habido acuerdos previos a la instauración de gobiernos con Bolsonaro. Algunos políticos ya han llegado a acuerdos con Bolsonaro de asumir posiciones y estar en el poder, y no necesariamente ha incluido el partido del presidente Temer. Entonces, es una duda hasta qué punto Temer va a asumir posiciones en un nuevo gobierno que lo aleje de alguna forma de las acusaciones que existen en este momento. Recordemos que esta acusación de Temer tampoco es muy nueva, ¿no? El año pasado hubo un par de momentos donde nuevamente Brasil vivió una tensión fuerte cuando la Procuraduría de la Justicia también hizo una acusación al presidente Temer por supuestamente haber obstruido la justicia y haber conspirado contra la Lava Jato, haber sobornado a jueces también, y no llegó a nada. El Congreso bloqueó ese proceso judicial, y yo creo que ahora tampoco puede ser que proceda porque ya estamos a pocos días, de hecho, de un nuevo gobierno, ya estamos en medio de transición, y no creo que el Congreso o el Senado vaya a tomar decisiones que afecten la transición política. Había que ver si de hecho Temer va a cerrar alguna negociación con el presidente electo Jair Bolsonaro para que asuma nuevos puestos o nuevos cargos a partir del 1 de enero. Todavía no sabemos si de hecho va a asumirlo o no, porque eso le permitiría de alguna forma también tener inmunidad que se aleje de las posibilidades de que sea enjuiciado. Entonces, es muy incierto si Temer va a ir enfrente o no con esta acusación, y es muy incierto hasta qué punto él va a ser protegido por un nuevo gobierno que de alguna forma para muchos brasileños es un gobierno que es una incógnita fuerte, porque no sabemos qué tipo de postura tendrá con relación a estos acuerdos con partidos políticos tan mencionados como fue la del Senado. Tal vez ahora mismo la opinión pública en Brasil no conoce las pruebas que tendría en este caso la Fiscalía General en esta causa que ha emprendido en contra del presidente de Brasil, Michel Temer. Tal vez las pruebas de esos pagos indebidos del grupo Rodrimar a 4 empresas para favorecer de alguna manera, por haber favorecido de alguna manera con su gestión a esta empresa. Pero le pregunto, ¿de esto sí se sabe? Con lo que hizo el presidente con ese decreto, ¿sí se benefició este grupo Rodrimar? Sí, hay muchas pruebas de beneficios a grupos que son del interior del estado de Sao Paulo, sobre todo el grupo de Santos. Se ha hablado de muchos sectores vinculados a puertos también que tuvieron bastantes contratos y muchos beneficios por parte del presidente Temer, y acuerdos que también permitían que la justicia no interfiriera en muchos procesos de esta empresa. Ha habido muchas pruebas, se ha hablado bastante sobre la posibilidad de que Temer de hecho haya financiado, haya dado favores a este grupo, y muchos de ellos son amigos cercanos del presidente Temer,
Ya tenemos, después que surgió la primera acusación el año pasado, tenemos un par de funcionarios de empresa que ya están presos también. Es decir, hay una cantidad enorme de procesos y de acusaciones que TEMES ya viene arrastrando a partir de este caso, ¿no? Del caso de Puertos. Pero bueno, TEMES sigue siendo protegido por la inmunidad presidencial, a pesar de que quedan pocos días para el traspaso de mando. Hasta el momento TEMES tiene que ser despojado de su inmunidad presidencial para poder enfrentarse a un proceso. Obviamente que esa inmunidad la va a perder el 1 de enero, cuando entregue la banda presidencial a Jair Bolsonaro, pero habrá que ver qué tipo de acuerdos él llega desde Palacio de Planalto para que pueda asumir posiciones. En todo caso, faltan muchas pruebas, evidentemente, pero es un caso que es muy sabido en la opinión pública brasileña, como bien decía. En pantalla, Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas. Como siempre, es un gusto compartir con usted aquí en NTN 24. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Hacemos así la primera pausa en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí van a aparecer en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Al regreso, el presidente de los Estados Unidos se retracta, da un paso atrás y no firmará el proyecto de presupuesto aprobado por el Senado. El punto de tranca sigue siendo la negativa del Congreso en otorgar los recursos para construir el muro fronterizo. Ya regresamos con esto y más aquí en la tarde. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retracta nuevamente y dice que no firmará la propuesta presupuestaria del Senado, que no incluye fondos para el muro en la frontera con México para evitar un cierre de la administración. Así lo informó el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tras reunirse con el mandatario hoy a mediodía. Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo parecía fluir con normalidad en el Congreso y apuntando a que se aprobaría la solución provisional para evitar un cierre parcial del gobierno. A eso del mediodía, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su frustración por la falta de fondos dentro del presupuesto para su muro y se retractó de apoyar el presupuesto si no conseguía los fondos necesarios. El Senado aprobó la ley que garantizaría la financiación de la administración hasta el 8 de febrero. Pero ahora debe votarse en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos no están de acuerdo con que en las próximas 7 semanas del presupuesto no se incluya la demanda de Trump de $5.000 millones para el muro. El mismo presidente estadounidense ha dado declaraciones contradictorias toda la semana. Incluso Paul Ryan salió a brindar declaraciones después de la reunión con el mandatario estadounidense, asegurando que Trump no firmaría este presupuesto. Cuando yo a regañadientes firmé el proyecto de ley Omnibus, me prometieron el muro y la seguridad fronteriza, que estaría hecho para finales del año. Ahora, y no ocurrió. Nosotros tontamente luchamos por la seguridad fronteriza de otros países, pero no por la de nuestros queridos Estados Unidos de América. Nada bueno. El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley para la reforma de la justicia criminal conocido como el First Step Act. Felicitaciones. Este es un gran logro bipartidista para todos. Cuando ambos partidos trabajan juntos podemos hacer que nuestro país sea más seguro. Algo maravilloso para los Estados Unidos. El presupuesto del gobierno se acaba el viernes a solo días de Navidad para al menos 7 agencias del gobierno. Todo apuntaba a que Trump podría aprobar el presupuesto hasta que algunos comentaristas conservadores, por ejemplo de la cadena Fox, lo acusaron de ceder ante las demandas de los demócratas en cuanto al muro. Un escenario similar a la pelea que ocurrió en marzo por el presupuesto en ese entonces, que Trump firmó a regañadientes, asegurando que nunca más firmaría una legislación similar y sin fondos para la seguridad fronteriza. Algunos legisladores aseguran que el mandatario estadounidense simplemente cambió de opinión en cuanto a firmar este presupuesto provisional después de escuchar los comentarios de estas cadenas conservadoras. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Una buena tarde para ti, por supuesto. Y 20 días después del cambio de gobierno en México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nueva política migratoria. En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicaron que la política de contención y seguridad que se venía implementando será reemplazada con una que privilegie, en este caso, el respeto a los derechos humanos
de los migrantes y el desarrollo económico en la región. También se anunció un rediseño del Instituto Nacional de Migración, tanto para atender a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, como para los mexicanos que viven en el exterior. De que México sea el primer país del mundo que está ajustando sus políticas migratorias al pacto que hoy se votó. Eso le da a México un lugar muy especial. Vamos a reestructurar el instituto desde sus entrañas mismas, para que cambie la visión de no criminalización al migrante y de su respeto y respeto a sus derechos. Saludamos a esta hora a Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública. Allí está en pantalla. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Hola, buenas tardes. Es un gusto. Álvaro, entiendo que lo que propone el gobierno de AMLO es humanizar la política migratoria mexicana. Ahora te pregunto, ¿qué cambios podríamos esperar? Efectivamente, Carlos, mira, la nueva política que se está planteando desde el Instituto Nacional de Migración por su titular Tonatiuh Guillén es la de ya no contención y sí a favor de los derechos humanos, la cual consistía en que ya no vamos a hacer, por así decirlo, lo que se había estado planteando en el Plan Frontera Sur que habíamos firmado en la anterior administración entre México y los Estados Unidos, en la que México tenía que detener a toda la población que quisiera cruzar por nuestro territorio de centroamericanos y estarlos deportando. Bueno, ahora lo que se va a hacer es extender, por ejemplo, las visas de población fronteriza, que se amplía hasta Honduras, y por lo tanto ellos pueden ingresar a nuestro país con este tipo de visas sin necesidad de hacer cualquier otro tipo de actividad, y al mismo tiempo esa visa les va a permitir laborar dentro de nuestro país, Oaxaca, Yucatán, Chiapas. Entonces lo que se va a hacer es humanizar un poco más el trato hacia los centroamericanos, y por el lado de los mexicanos, la transformación de la que habla la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, consiste en brindarle herramientas al Instituto Nacional de Migración para que deje de ocurrir lo que actualmente ocurre. Cuando un mexicano es deportado de cualquier parte del mundo, lo único que hace migración es recoger tu nombre y decirte, pues, ya estás de regreso, pero no te ayuda en ningún tipo de cuestiones. Lo que se pretende es que el Instituto Nacional de Migración te pueda dar esta acogida al país, lo cual te ayude a transportarte a tu lugar de origen, te puedas comunicar. Vienen en esos términos la nueva política migratoria mexicana. Álvaro, esto de la nueva política del respeto a los derechos humanos de los migrantes allí en la zona de frontera, ¿no podría terminar convirtiéndose en un boomerang que se le va a regresar o se le podría regresar al gobierno en problemas de inseguridad más de los que ya existen en la zona de frontera? Actualmente tenemos sí un grave problema de inseguridad en la frontera sur. Cabe resaltar que tenemos sí presencia de grupos delictivos como la Mara Salvatrucha, pandillas, bueno, el narcotráfico también está presente en esa frontera sur. Yo espero que el diagnóstico que se esté realizando para la elaboración de esta nueva política tenga contemplado esto, porque a la par pues viene también la parte de la construcción de la Guardia Nacional que está dando ahorita el debate en el Congreso mexicano, y yo considero que debe de venir este apartado, porque lo que también se está planteando desde el Congreso de la Unión es sí permitirle el ingreso a los centroamericanos, pero con ciertas, como en cualquier país, o sea, tú puedes ingresar, yo puedo ingresar a Colombia, pero si hago algún acto delictivo, pues me van a detener y me van a encarcelar, y si no es ninguna que amerite pena carcelaria, pues me van a deportar. Eso es, yo creo que lo que yo considero que debe de venir en el documento, y desde en el Congreso de la Unión seguramente se va a estar observando eso, para que no sea tampoco una puerta giratoria de venir a hacer cualquier tipo de actividades y quedar impunes. Álvaro, el rediseño del Instituto Nacional de Migración, ¿qué implicaría? Y además, si esto no sería como un gasto burocrático, ¿no lo verían los sectores más necesitados de México así? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Contrario a eso, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, muchas dependencias que hacen uso de recursos públicos para la atención de población migrante, los programas mediante los cuales se llevan a cabo dichos, los recursos mediante los cuales se llevan a cabo dichos programas han sido recortados.
Hay un programa que se llama 3x1, hay un programa migrante, todos han sido recortados a más del 75%. Porque incluso esta política migratoria, lejos del Instituto Nacional de Migración, también se observa como la de brindar las situaciones y las económicas, sociales, políticas de seguridad para que los mexicanos no tengamos que salir de México. Evidentemente eso es una política que ya se viene dando, o un fenómeno en el que se está dando es que los mexicanos ya no somos los que nos estamos yendo de manera ilegal a los Estados Unidos, son los centroamericanos. El número de mexicanos que regresa a México, por así decirlo, es muchísimo mayor, pero ya no regresa solo el individuo, regresa con toda su familia. Entonces lo que estamos viendo es que hay un periodo de retorno de migrantes, y precisamente ese gasto que se está recortando a migración está habiendo de enfocarse para que todos estos migrantes puedan tener seguridad social, escuelas, empleos, sus comunidades estén bien. Yo considero que ahorita en primer momento no hay esa situación en la que la población se sienta afectada. Creo que hay que esperar a que pase mínimo un año para ver cómo empieza a comportarse todo, y si no, hasta el primer periodo, por así decirlo, gubernamental, que es dentro de 3 años, y ahí vamos a ver verdaderamente si hay un impacto positivo o negativo. El presidente Donald Trump ha dicho que ha conversado telefónicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido ayuda para contener ese flujo migratorio, algunos que salen de allí de México, nacionales mexicanos, pero también los centroamericanos que utilizan esa ruta para llegar a Estados Unidos. Y durante su discurso de posesión, Andrés Manuel López Obrador habló de un plan para rescatar, como tú decías muy bien, la zona de frontera. Incluso habló del incremento del salario mínimo y, si me equivoco me corrige por favor, la reducción de los impuestos. Esto es una buena política, está apostando bien, está dando un buen paso el gobierno de AMLO para, de alguna manera, cerrar la frontera de manera más amable, más tolerante. Podría ser una manera de ver las cosas, sí, efectivamente. El plan para la frontera norte es que son 30 kilómetros de frontera de Estados Unidos hacia abajo, donde se reduce el impuesto, se reduce el IVA, se reduce el ISR, tendrán ciertos privilegios fiscales. Sin embargo, eso también nos presenta un problema para los ingresos del Estado, porque ahora vamos a tener que hacer más con menos, literalmente. Entonces, hay que recordar que económicamente el norte de los países, el norte de los estados, de los países, suelen ser los que están mayormente desarrollados, y el sur ser los que están menos desarrollados. Evidentemente estamos dándole incentivos a una zona que ya está por sí desarrollada. Tendríamos que, en este espacio, si lo que quieres es contener el flujo del sur, pues sería hacer estas facilidades, pero hacia el sur del país, porque todavía los centroamericanos que están ingresando a México les faltan más de 1.500 kilómetros por recorrer desde el sur del país, desde Chiapas, hasta el norte, lo que viene siendo Chihuahua, Nuevo León, Tampico. Entonces, considero que va a ser muy interesante ver también cómo le van a tener que hacer estos centroamericanos, que al mismo tiempo la visa esta que te estoy comentando solo les da permiso para trabajar en los estados del sur. Si quisieran ellos ir a trabajar a los estados del norte, entonces tendrían que sacar otro tipo de visa, lo que sería otro tipo de complicación. Por eso señalo que ahorita este primer año de gobierno va a ser como de las pruebas. Vamos a ver qué sí nos está funcionando, qué no nos está funcionando, para que al segundo año, a partir de 2020, estos ajustes económicos se puedan llevar para que sigan favoreciendo, sí, la política gubernamental y corregir los posibles errores que se vayan dando en el camino. Claro, el 2019 será el año del ensayo y error en materia de política migratoria, y por supuesto va a depender también el éxito de cómo se vayan entendiendo ambos mandatarios, el presidente Donald Trump en los Estados Unidos y del lado mexicano, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Es Álvaro Ramírez, politólogo, además especialista en opinión pública. Le agradezco mucho estos minutos para la tarde. Álvaro, hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Una buena tarde. Y el presidente de los Estados Unidos podría firmar en las próximas horas la ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua, conocida como NICA-AT, aprobada por el Congreso. En Washington, la sociedad civil nicaragüense exige a la OEA la activación inmediata de la Carta Democrática después de que el presidente Ortega ordenara la expulsión de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, Carolina Valladares, con el reporte. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Según fuentes consultadas por NTN 24, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmaría en cuestión de horas aquí en la Casa Blanca
esa ley de sanciones conocida como NICA Act, ello porque ya hace exactamente 9 días fue el Congreso, en concreto la Cámara Baja, quien le dio luz verde. Hay que decir que desde entonces hay un plazo de 10 días que termina mañana para que el presidente sancione esta ley. Además, hay que decir que previamente pasó también por todo su periplo legislativo y fue aprobada el pasado noviembre por el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué busca el gobierno de Donald Trump sancionando esta ley? ¿Qué buscan también los dos grandes partidos? Puesto que cuenta con el apoyo de tanto republicanos como demócratas. Lo que se busca es que aquellos que están involucrados en actos de represión, de violación de los derechos humanos en Nicaragua, paguen por ello, como a través de sanciones, pero también impidiendo que emprendan negocios a los Estados Unidos, porque todas aquellas personas que quieran emprender negocios a partir de ahora no podrán hacerlo. Estados Unidos lo que ha planteado es que la tolerancia hacia el régimen antidemocrático en Nicaragua ha llegado a sus límites y que ahora lo que se trata es de implementar sanciones de varios tipos. Una es aquellos que han participado en violaciones de derechos humanos y en actos de corrupción que están afectando alguna posibilidad de negociación en Nicaragua. El otro elemento es que cualquier institución multilateral se le va a obstaculizar la posibilidad de realizar más desembolsos o contratos de trabajo en Nicaragua. Y eso pues tiene implicaciones muy importantes en términos de que previene al gobierno nicaragüense de seguir haciendo actos de represión. Se trata de una ley que ha logrado un consenso bastante inusual en este país, en los Estados Unidos, porque ha logrado, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Congreso, el apoyo de los dos grandes partidos. Hay que destacar, por ejemplo, el apoyo de Ileana Ros-Lehtinen, también de Marco Rubio, de Ted Cruz, en el bando republicano, pero también en el demócrata, por ejemplo, la figura de Bob Menéndez. Hay que decir que la noticia de que Trump pudiera sancionar esta ley en cuestión de horas tiene lugar apenas un día después de que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua anunciara que quería expulsar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de su territorio, un organismo que es dependiente de la Organización de Estados Americanos y que se ha destacado por denunciar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Que la comunidad internacional ahora tiene que cambiar su discurso. Al gobierno de Nicaragua se le ha tratado con mucho respeto durante todos estos años. Tienen 11 años de estar gobernando y aunque se han visto muchos cambios antidemocráticos y poco a poco han ido cerrando espacio y haciendo cosas como este año, muchos diferentes líderes del mundo han seguido tratándole de manera amigable, con respeto, pero ya vemos de que esto es un patrocinio completo de terrorismo del Estado y se tiene que cambiar el discurso y realmente comenzar a llamar por lo que son, pues que esto es terrorismo del Estado. El presidente de Estados Unidos y su familia comienzan mañana esas vacaciones de Navidad, por lo tanto, firmar esta ley de sanciones contra Nicaragua es posible que sea uno de sus últimos trabajos antes de estas fechas navideñas. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, y no cesa la polémica global por la más reciente decisión del presidente Donald Trump en materia de política exterior. Tras declarar una victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico, ordenó el retiro de las tropas estadounidenses desplegadas en Siria. En el Congreso de la Unión Americana llueven críticas y cuestionamientos al mandatario y en Naciones Unidas buscan un consenso. Alejandro Rincón desde Nueva York con toda la información. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. La sorpresiva decisión del presidente Trump de retirar las tropas de los Estados Unidos enviadas a Siria con el objetivo de combatir a Estado Islámico genera de todo menos consenso, tanto en el interior de la Unión Americana como a nivel exterior. Esta última decisión tomada por el titular del despacho Oval en materia de política exterior genera un gran conjunto de reacciones. Primero, en Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad adelantó una sesión especial de análisis sobre la situación en Siria justo después de la determinación del presidente Trump. Después de esa sesión, en donde hubo en particular voces de preocupación por el futuro de la situación y de la estabilidad en Siria, entregó declaraciones el enviado especial del secretario general para Asuntos de Siria, Stefan de Mistura, quien en particular, más allá de emitir un concepto sobre la decisión de la Casa Blanca, envió este mensaje al pueblo de Siria. El pueblo sirio ha estado sufriendo constantemente. Entonces, deberían saber que, sin importar lo que ocurra, no depende del señor de Mistura o del Lakhdar Brahimi o de Kofi Annan o de Guy Peterson.
será de Naciones Unidas. Naciones Unidas nunca abandonará al pueblo sirio. El mensaje de Naciones Unidas es claro: proteger en particular o primero a la gente, más allá de cualquier determinación en materia política, realidad o propósito que dista de lo que han sido en particular las últimas horas en términos de consecuencias o reacciones a esa decisión de la Casa Blanca. Allí en particular, en el Congreso de los Estados Unidos, se han dado sobre todo voces de rechazo a ese retiro de las tropas de los Estados Unidos. ¿Fue esta decisión tomada con el consejo de los militares o en contra de los consejos de los militares? Esa es la primera pregunta que quiero saber. La decisión de retirar a un estadounidense, una presencia estadounidense en Siria, es un error colosal. En mi opinión, un grave error que va a tener repercusiones significativas en los años y meses venideros. Poco después de esas declaraciones, el propio titular de esta decisión, el presidente Donald Trump, salió a la defensiva. A través de las siguientes declaraciones justificó el por qué él insiste en que el retiro de las tropas de Siria es el movimiento apropiado. Salir de Siria no fue una sorpresa. Llevo años haciendo campaña al respecto y hace 6 meses, cuando quería hacerlo públicamente, accedí a quedarme más tiempo. Rusia, Irán, Siria y otros son el enemigo local de ISIS. Estábamos trabajando allí. Es hora de volver a casa y reconstruir. Por ahora, a esa decisión del presidente Trump solo le ha salido una persona al paso en respaldo a la misma. En este caso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien más temprano este jueves entregaba las siguientes declaraciones de apoyo a Washington. En cuanto a la derrota del Estado Islámico, estoy en gran medida de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Hemos logrado avances palpables en la lucha contra el terrorismo en ese territorio. En cuanto a la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, no sé si es así. Estados Unidos ha estado presente en Afganistán durante ¿cuánto tiempo? 17 años. Cada año dicen que están retirando las tropas de allí, pero hasta ahora permanecen en ese lugar. Hasta ahora no vemos señales de retirada de las tropas de allí, pero reconozco que es posible. Estados Unidos y la comunidad internacional luchan para reconciliar en este momento dos realidades diametralmente opuestas. Por una parte, la dibujada por la Casa Blanca, según la cual ya se ha cumplido la misión en tanto que considera que de Estado Islámico ha sido derrotado en Siria. Y por otra parte, el resto del planeta dudando sobre el futuro que genera este movimiento, que es verdaderamente incierto y sobre todo que pinta un panorama de poca estabilidad en Oriente Medio. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en La Tarde. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Pausa aquí en La Tarde. Al regreso hablamos con Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Volvemos al caso del ciudadano venezolano Carlos Pino, expulsado de Colombia por representar una amenaza a la seguridad interna. Tenemos esto y más en minutos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Volvemos al tema con el que iniciamos el programa, el arresto y posterior expulsión del venezolano Carlos Manuel Pino García. El hombre fue interceptado el miércoles por la policía colombiana en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, al tener su automóvil mal parqueado frente a un restaurante. Durante este procedimiento arribaron al lugar los representantes de Migración Colombia que adelantaron la detención. Pino, que estaba acompañado de su esposa, no puso resistencia al operativo. El venezolano fue trasladado a la base militar de Catán para ser llevado luego a Cúcuta. Allí le fueron notificadas las causas de la expulsión y se le leyeron además sus derechos, luego entregado a funcionarios del SAIME del lado venezolano. Y luego de conocerse el comunicado de la Cancillería venezolana en el que toma como medida recíproca la expulsión de un cónsul colombiano en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro habló sobre Colombia. De nuevo arremetió contra el presidente Iván Duque. Los problemas de los venezolanos los resolvemos en paz nosotros. No necesitamos a la oligarquía colombiana y a Iván Duque de metiche en Venezuela opinando. No puede gobernar Colombia Iván Duque y quiere gobernar Venezuela. Metiche, fuera de aquí Iván Duque.
¡Bajam, Iván Duque! ¡Bajam! Hay que hablarle en inglés porque él piensa en inglés, porque es un vasallo del imperialismo norteamericano. Iván Duque, un arrastrado del imperio norteamericano, un vasallo, un esclavo, un pelele del imperio norteamericano. Y nuestro equipo en Venezuela llegó al consulado colombiano en Caracas para conocer la reacción del funcionario expulsado. Esto nos dijo. Bueno, no voy a dar declaraciones, Oliver. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿No está? ¿No va a dar declaraciones entonces? No, no va a dar declaraciones, pero sí tengo que retirarme en 48 horas. El canciller Arriaza sacó una declaración y salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad salgo y no hay ningún problema. Me voy para Bogotá, no hay ningún problema. He cumplido con mi trabajo aquí en Caracas defendiendo los connacionales y bueno, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo tenía el cargo, cónsul? Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenía el cargo? Con nosotros aquí en el Centro Internacional de Noticias, Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Como siempre es un gusto, amigo Jairo, bienvenido. Es un honor estar contigo aquí. Jairo, ¿qué tanto roce, cola, diría yo, podemos esperar en lo político y en lo diplomático de este nuevo impasse entre Colombia y Venezuela? Vimos a Nicolás Maduro respondiendo a la Cancillería, porque no ha hablado el presidente Iván Duque. Tú puedes esperar cualquier cosa de un mandatario en términos democráticos, de buenas maneras, de buen hablar, de tener transparencia, de ser capaz de construir en vez de destruir. Pero cuando estás al frente de un dictador como Nicolás Maduro, tú lo único que puedes esperar son descalificaciones, mala utilización del idioma, torpezas, que demuestran no solamente su incapacidad para gobernar, sino especialmente lo confundido que se encuentra frente a los mandatos que muy seguramente debería cumplir si estuviera en democracia, pero está en una dictadura. Desde ese punto de vista yo creo sinceramente que aquí no va a pasar nada. Nicolás Maduro no tiene la más mínima capacidad para adelantar algún tipo de gestión que de una u otra manera lleve a que la comunidad internacional adopte una medida en contra del presidente Iván Duque o en contra del Estado colombiano o en contra del pueblo colombiano. Yo creo que esto no va a tener una mayor repercusión y además yo creo que en Miraflores saben muy bien cuáles son las actividades que algunos funcionarios venezolanos en Colombia cumplen para capturar información y tener bien alimentada la dictadura. Es que Diosdado Cabello, Jairo, amigos televidentes, en su programa de televisión siempre lo dice, compatriotas cooperantes, no solo en Colombia, sino en varios países del mundo. En varios países del mundo. Y la información que se ha dejado entrever que no es nueva. Además hay que tener en cuenta que este caballero Pino ya tuvo un impasse hace algunos años, creo que en el año... en el 2009, si no me falla la memoria, frente a unas operaciones que adelantaba el ejército en una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Pueden existir diferentes ópticas, análisis sobre este particular, pero simple y llanamente la legislación en Colombia y en todas las democracias constitucionales de América Latina es clara. La facultad de decidir quién se queda en el territorio o no, en su condición de extranjero, se define mediante un procedimiento expedito y para ello se han cumplido todas las formalidades legales. Aquí no hay un daño antijurídico, no hay un problema mayor, simple y llanamente se encontró que este caballero era una persona que ponía en riesgo la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad y convivencia ciudadana. En esa medida, la única salida que tenía Colombia era expulsarlo. El gobierno colombiano se apoya, Jairo, amigos televidentes, para tomar esta decisión en un informe de los cuerpos de los organismos de inteligencia del país que dicen y llegan a esa conclusión. Este señor es un peligro para la seguridad nacional. Y quería preguntarte, Jairo, precisamente por eso, antes de llegar a la decisión de expulsarlo del territorio, ¿qué tanto se verifica ese informe que entrega un cuerpo de seguridad, en este caso a las autoridades civiles? La inteligencia es un procedimiento claro que se formula para tomar decisiones sobre seguridad nacional. Eso no es un capricho de un funcionario y mucho menos es el resultado de una actividad cuando alguien tiene algún problema relacionado con una tercera persona o con alguna situación en particular. El proceso de inteligencia es sumamente técnico. Hay una etapa de búsqueda de la información, se recoge, se verifica, se califica esa información, se mira la veracidad no solamente de la información,
información, sino particularmente de la fuente. Existen una cantidad de pasos que no son adelantadas solamente por un funcionario. En cada uno de estos informes aproximadamente 9 o 10 personas tienen la oportunidad no solamente de verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos, que es un estándar internacional sobre este particular, sino que existen controles claros, precisos, en términos legales y en términos eminentemente democráticos. Pensar que un informe de inteligencia se hace para perseguir a alguien, creo que dista mucho de la realidad. América Latina ha tenido problemas con los temas de inteligencia, sin lugar a dudas. Colombia ha tenido debates muy fuertes, claro que sí, pero el informe de inteligencia que sustentó este procedimiento en términos del señor Kruger, el director de Migración Colombia, es diáfano, es transparente y concluyente. Ya lo decía Jairo Libreros, Carlos Manuel Pino ya tenía antecedentes en territorio colombiano. En 1999 fue capturado por el ejército de Colombia junto a otros 3 venezolanos cuando se encontraba en un campamento de las FARC. Fue procesado por la Fiscalía bajo cargos de rebelión y como presunto enlace de la guerrilla en negocios de tráfico de armas, pero quedó libre luego de que se vencieran los términos del proceso judicial. El nombre de Carlos Pino no es nuevo para las autoridades colombianas. La primera vez que este hombre apareció en el radar fue en 1999. Pino fue uno de los 4 ciudadanos venezolanos que fueron capturados en medio de un operativo del ejército contra un campamento de las FARC en el departamento del Bichada. En este lugar se dio de baja a alias Esteban González, uno de los jefes de finanzas del grupo guerrillero. En su momento, Pino aseguró estar en el lugar por presuntos intereses económicos relacionados con el negocio turístico en la zona. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esta versión y señaló que él tenía vínculos directos con las FARC. No somos parte de la insurgencia colombiana, no somos traficantes de armas como se trató y se especuló al respecto. No somos parte del conflicto colombiano. Pero por vencimiento de términos, los ciudadanos venezolanos quedaron libres. Que hemos sido objeto de una patraña en cuanto a este caso. Estamos dispuestos igualmente a mantener y sostener y pelear por nuestra inocencia. Luego, Carlos Pino volvió a aparecer 10 años después. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS lo tuvo en la mira. En 2009, según reportes de la prensa local, la agencia de inteligencia lo habría fichado por presuntamente haber realizado labores de inteligencia durante una manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. Según información, Pino junto a funcionarios de la embajada venezolana habrían tomado fotos y videos de la marcha que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2009 en Bogotá. Jairo, a pesar de estos antecedentes que tiene Pino en territorio colombiano, hoy hablamos con su esposa, es Gloria Flores, exsecretaria, sí, señor, y secretaria además durante el gobierno de Petro claro en Bogotá, secretaria de gobierno de Petro, y ella decía, yo tengo 18 años de casada con mi esposo, y yo meto las manos en el fuego por él, y también dejó entredicho, en esa entrevista que le hicimos aquí en la tarde de NTN 24, que por supuesto hay una intención del gobierno colombiano de pasarle una factura a ella por su vinculación política con la izquierda. ¿Tú cómo lo ves? Yo conozco a la ex senadora y a la exsecretaria de la administración Petro. Además es una mujer que tiene una trayectoria muy destacada y reconocida como defensora de los derechos humanos. Yo creo que está en todo su derecho de lanzar afirmaciones tan sensibles sobre ese particular y quizás no es el momento de entrar a analizar ese tema. El tema sensible es que el esposo que acaba de ser expulsado con justas razones por parte de las autoridades competentes en Colombia, pues ya tiene un récord bastante comprometedor, no solamente porque aparece hace 20 años en una situación crítica en la frontera, luego hace parte de un procedimiento de verificación y monitoreo por el DAS, que en su momento fue el Servicio de Inteligencia colombiano, y ahora ocurre esta situación. Es respetable que ella quiera meter las manos al fuego por su marido, que lo represente y que busque mediante los mecanismos legales una mejor situación, pero lo que tenemos en realidad es que es una persona que el Estado le ha puesto el ojo desde el punto de vista de la capacidad que tiene en su condición de extranjero y por las personas que socialmente frecuenta, aparentemente vinculadas con actividades de inteligencia por parte de otros países, de tomar una decisión en cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano. Cualquier persona
un extranjero o un nacional que esté en capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional, es decir, las reglas propias de la democracia, es una persona que tiene que tener una actividad de monitoreo constante. Si es nacional, se levanta un proceso, pero si es un extranjero, las normas migratorias son claras y precisas, debe ser expulsado de manera inmediata. Jairo, el señor Pino no era precisamente un diplomático en funciones, eso se quedó claro por la información que entregó Migración Colombia, pero Nicolás Maduro responde, o el gobierno de Nicolás Maduro responde expulsando sí a un cónsul designado por el gobierno, por supuesto, por el Estado colombiano, seguramente que no había podido entregar credenciales en Venezuela por el distanciamiento que hay entre ambos gobiernos, pero que era un diplomático designado por el gobierno colombiano. ¿Una respuesta un poco baja o cómo podríamos llamarla? Es una respuesta verdaderamente equivocada, torpe, y en cierta medida es casi buscar acabar de un solo tajo la posibilidad de comunicación y lo mínimo que se tenía en estos momentos desde el punto de vista diplomático entre el gobierno de Colombia y la dictadura de Maduro. Hay que tener en cuenta que generalmente este tipo de medidas buscan, o esas represalias buscan que perfiles similares de personas que se encuentran en el país, pues sean objeto de este tipo de expulsión con sobradas justificaciones, pero en este caso... No se equipara. No se equipara, estamos hablando del cónsul colombiano, estamos hablando de una persona que tiene una función muy importante desde el punto de vista de velar por los intereses de los colombianos bajo un régimen dictatorial, y en segundo lugar algo que es bastante chocante e interesante a la vez, desde la administración Maduro en boca de él, pero también en boca de su canciller, han buscado desesperadamente por cualquier medio posible, nacional, regional e internacional, que la administración Duque y particularmente el canciller Carlos Holmes Trujillo abra una ventana de comunicación. Y ahora resulta que la única que existía por donde se estaban haciendo diferentes trámites es inmediatamente expulsado. Eso es ser bastante torpe, pero yo creo que no nos tiene que llamar a preocupación ni a motivos mayores. En términos de un gobierno manejado por un dictador, pues este tipo de errores se toman habitualmente. Jairo, además, cada vez se acerca más el 10 de enero, una fecha que el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que es una fecha crítica para él, para su figura, y uno comienza a ver, bueno, ¿qué es lo que más cerca tiene Venezuela? Colombia. Y primero, es su socio histórico. Segundo lugar, hay una relación de hermandad que nadie puede ocultar en Venezuela, en Colombia y en América Latina. La suerte de estos dos países en momentos críticos o en momentos de grandes bonanzas siempre ha corrido de la mano, pero desde que se instauró la dictadura en Venezuela, desde que llegaron esas ideas del socialismo del siglo XXI, desde ese momento en el cual se utilizó la democracia para acceder al poder con el único propósito de desmontar los mecanismos representativos para garantizar la duración de una dictadura involucrada con actividades de narcotráfico, la situación cambió por completo. Si alguien tiene la capacidad de darle la mano, asistencia humanitaria y buscar una solución para que en Venezuela regrese la democracia, es precisamente el Estado colombiano. Pero al desconocer este tipo de situaciones y empecinarse en perseguir a los que opinan diferente, en no solucionar la crisis humanitaria, en destruir lo que queda de Venezuela, pues la suerte de esta dictadura creo que todos la conocemos en términos históricos. Jairo Olivreros, analista permanente de NTN 24, como siempre es un gusto, Jairo, una feliz tarde, lo espero pronto. Nos vemos mañana. Gracias. Y representantes de los sectores político, económico y social en Venezuela presentaron un plan para recuperar el país ante una posible transición de gobierno en el 2019. Explicaron que esta recuperación debe centrarse en el aspecto económico para poder tener estabilidad. Informe de Luis Laya desde Caracas. Hoy hay venezolanos que no comen, y no comen porque no hay alimentos para todos y porque los pocos que hay son excesivamente costosos. Un plan de acción para solventar la crisis humanitaria que vive Venezuela fue presentado por factores políticos, económicos y sociales venezolanos pensando en una posible transición gubernamental. Programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos. Segundo, atención a programas de salud. Tercero, programas de atención especializada a los sectores más vulnerables de la población. Y cuarto, programas de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar. Señalan que de la mano con la atención de la crisis debe solucionarse la situación económica a través de un proceso de estabilización que permita sentar las bases para tener una economía estable. Aquí los 100 restantes lo está poniendo el Banco Central, tirando papelillos para la calle, imprimiendo dinero sin respaldo. Y eso es lo que causa la hiperinflación. La hiperinflación no la causa el comerciante, el que produce, la causa el gobierno desde el Banco Central.
explicaron que la clave está en el consenso entre los distintos actores, tanto políticos, sociales y económicos. Formar parte de un consenso, y creo que es necesario decir que los países que logran consenso son los países que logran crecimiento y prosperidad de largo plazo. Además, es importante eliminar el control de cambio, que a su parecer ha acabado con la producción nacional y propiciado la corrupción. El control de cambio no es otra cosa que un subsidio a los importadores. Usted quiere importar, venga, tiene dólares baratos, importa. Si usted, por supuesto, quiere importar y es amigo del gobierno, lo va a tener más barato y va a tener más dólares para poder importar. Entonces, eso lo que termina haciendo es destruyendo al productor nacional. Señalan que recuperar la producción petrolera es clave para el resurgimiento económico del país, pues es el principal ingreso de divisas. Nosotros necesitaríamos invertir en el orden de 25 a 30 mil millones de dólares al año durante los próximos 7 años. Nada más que, entre inversiones y gastos, nada más que para recuperar la producción que ya teníamos hace 20 años. Sin embargo, levantar la producción petrolera del 1.100.000 barriles diarios, donde cayó durante estos 20 años, será complicado. Por ende, se necesitan financiamientos internacionales. Es necesario un plan de financiamiento que incluya financiamientos multilaterales. Es necesario llamar también a financiamientos bilaterales, y así lo hemos hecho. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a financiamientos, por ejemplo, con China. Explicaron que ante la grave crisis que vive el país se debe estar preparado para afrontar una posible transición. Indicaron que esto debe comenzar por recibir ayuda humanitaria a través de apoyo internacional. Además, de la mano se debe trabajar en un plan económico, no por separado, en el que se permita recuperar también los fondos que se han sacado del país a través de la corrupción. Indicaron que en el mes de enero sumarán otros puntos tales como seguridad y soberanía alimentaria. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Saludamos a esta hora a Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, buena tarde. Ustedes desde el Parlamento ya hablan de la crisis humanitaria, plan económico y recuperación petrolera. ¿Cómo se concreta una propuesta que abarca todos estos aspectos tan relevantes y además cómo se ejecuta? Gracias por la oportunidad. Yo creo que esto tiene un sentido político muy claro. Hay quienes puedan pensar que esto suena ingenuo, que esto es algo que no es el momento, que es extemporáneo. Yo estoy totalmente convencido de que esto tiene hoy todo el sentido del mundo, porque el país necesita recobrar la esperanza, la gente necesita saber qué es lo que va a venir para tener la fuerza para luchar hoy. Si hay incertidumbre, si lo que vemos es pelea, crítica y no hay claridad de para qué es esta lucha, entonces la gente no tiene las razones, las herramientas, los argumentos para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Así que yo creo que esto hoy tiene todo el sentido y nos va a ayudar a enfrentar el año 2019 de manera distinta a lo que fue el año 2018. Diputado, ¿tienen realmente una esperanza de que se materialice, de que se concrete un cambio, una transición que permita además ejecutar este programa que proponen? Mira, vuelvo e insisto con lo que decía anteriormente para responder la pregunta. Nosotros creemos, si quienes hoy están en el gobierno, quienes hacen posible que Maduro siga estando donde está, porque no es el pueblo quien lo tiene ahí, son los que lo rodean, es la fuerza, es una parte de las Fuerzas Armadas. Si ellos entienden que aquí hay una alternativa, yo estoy seguro que van a estar dispuestos a permitir que la transición llegue a nuestro país. Son 3 etapas. La etapa de atención a la crisis humanitaria compleja, la etapa de estabilización de la economía y la etapa de reformas estructurales. Todas empiezan el día 1, pero algunas van a tener resultados mucho más rápidos, otras tomarán más tiempo. No queremos un país de mendigos, no queremos un país que esté siempre pendiente de la crisis la vamos a superar y para eso entonces existen las siguientes etapas. Hablaron de prestar mucha atención a la pérdida del valor del trabajo por medio de la inflación, las malas políticas, por supuesto, y los bonos. Ahora le pregunto, ¿cómo se vende esto al trabajador? ¿Cómo se recupera el valor del trabajo en medio de una crisis hiperinflacionaria como la que vive actualmente Venezuela? Mira, no hay forma de recuperar el sentido del trabajo, el valor del trabajo, si no paramos la hiperinflación. Eso es absolutamente evidente, lo hemos reiterado una y otra vez el día de hoy y por eso hemos presentado un plan para parar la inflación que tiene que tener el acompañamiento del financiamiento internacional. Sin él es imposible, pero eso no es suficiente. Tienen que haber políticas responsables, tiene que haber una autonomía del Banco Central, un respeto a la independencia de los poderes y a los demás actores que hacen vida en nuestro país. Solo así vamos a poder permitir que cada venezolano que se para pueda, con sus ingresos, construir un futuro distinto que no es la realidad de hoy. Hoy un venezolano trabaja 5 días a la semana, 12 horas al día y lo que recibe en el mejor de los casos son 6, 7 o 8 dólares. Eso no es posible, no es sostenible y tiene que cambiar y puede cambiar con el plan que hemos presentado. Diputado, ustedes explican que es necesario el apoyo internacional, los financiamientos, pero el 10 de enero la relación con distintos países podría llegar a una fase crítica. ¿Cómo afrontará la oposición el manejo internacional para, a pesar de las sanciones, generar la confianza como un agente de cambio?
Mira, dos cosas. Primero, yo creo que este plan también tiene otro destinatario que no solamente el pueblo venezolano, es la comunidad internacional. Que el resto de los países del mundo vean que aquí hay una oposición seria, no solamente conformada por los partidos políticos, que tiene una claridad en qué va a ser el día que llega el poder. Eso es fundamental y creo que en ese sentido esto hoy tiene un valor muy importante. Pero también, por supuesto, el cambio va a llegar y cuando llegue, la comunidad internacional va a estar dispuesta a apoyarnos. Pero mientras Maduro siga en el poder, y eso hay que repetirlo, no existen las condiciones, no las va a haber, por más que invente, por más que digan, no hay la confianza en quienes hoy están en Miraflores de que van a respetar las reglas del juego, de que van a usar el dinero que pueda estar en la comunidad internacional al servicio del país, que lo van a usar para realmente ayudar a la gente y no para robar como lo han hecho todos estos años. Así que mientras eso persista, mientras Maduro siga en el poder, lamentablemente el panorama para el país es sombrío, es oscuro y solamente con un cambio político vamos a poder sacar a Venezuela adelante. Una consulta más. Plantean en este plan económico una política de subsidio bastante amplia. Y le pregunto, ¿esto no es profundizar, ahondar más en el plan que ha ejecutado el gobierno chavista hasta ahora? Mira, la realidad es que el valor del trabajo, el ingreso de cada venezolano no va a aumentar de la noche a la mañana. Es un proceso que toma algún tiempo, que lo vamos a lograr, pero que mientras ocurre necesita de este tipo de subsidios. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento del gobierno hoy y el nuestro? Es que los subsidios indirectos que plantea el gobierno buscan chantajear, controlar y manipular al mismo tiempo que robar. El subsidio indirecto quiere decir que en lugar de darte la plata, te doy la comida, te doy la caja. Que en lugar de darte las posibilidades de que tú decidas qué quieres para tu familia, yo decido por ti qué es lo mejor para los tuyos. Y eso está mal y eso tiene que cambiar. El planteamiento que hemos hecho es que cada familia venezolana que lo necesite reciba un ingreso y que ella sea quien decida qué, cómo, cuándo y dónde lo compra. Y que los mecanismos de mercado, que sea la empresa privada la que permita que esos productos lleguen a cada rincón de nuestro país. No va a ser una caja de club, no va a ser un camión que tiene toda una red de distribución que lo que trae es corrupción e ineficiencia. Es el sector privado, apalancado con el ingreso de la gente, el que va a permitir restablecer las condiciones para sacar a nuestro país adelante. Agradecemos a Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Diputado, hasta la próxima. A ustedes, un placer y siempre a la orden. Gracias. Pausa en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN 24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Un histórico acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en materia deportiva se consolidó tras la firma entre la Federación Cubana de Béisbol y la Major League Baseball, las Grandes Ligas. A partir de ahora, cualquier pelotero cubano podrá ser contratado para jugar en territorio estadounidense. La noticia con nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante años los peloteros cubanos han arriesgado su vida para tratar de llegar a Estados Unidos y jugar en las Grandes Ligas. Han huido en balsa a través de terceros países e incluso obteniendo documentos en otros países que les permitan trabajar legalmente en los equipos estadounidenses. Esto ha alentado también a que muchas mafias se aprovechen de estas circunstancias y de alguna manera esclavicen o se presenten situaciones muy complicadas con los peloteros cubanos para que jueguen en las Grandes Ligas. A partir de ahora, con este contrato, esto ya no seguiría ocurriendo, ya que da la posibilidad que estos jugadores puedan venir legalmente a jugar a los Estados Unidos. Este contrato hoy le da una vía segura, tranquila, de poder jugar en Cuba, de poder por ser contratado en cualquier equipo de Grandes Ligas y del área, como decía anteriormente. Y esa tasa que le decía, como le decía anteriormente, la tasa de liberación del jugador, que el club tiene que pagar a la federación por derecho de formación, no afecta en lo absoluto. Esta noticia, por supuesto, ha generado reacciones a favor y también protestas en contra. Nosotros nos oponemos rotundamente a esta infamia política del deporte, porque no queremos que los peloteros cubanos sean esclavizados y explotados por el régimen de La Habana. Ese cuento que dice el régimen de Cuba, que va a cobrar nada más que el 20% y que los peloteros van a recibir el 80%, eso es una infamia, eso no se lo creen ni ellos mismos. Por eso es que le estamos mandando en el día de hoy, a través de la prensa, un mensaje a nuestros oficiales electos de origen cubano y al presidente Trump para que cancele ese tipo de proyectos de Cuba millonarios, porque eso comienza ahora, es por un contrato firmado por 3 años,
y ese va a ser el cúmulo del régimen de Cuba para buscar dinero con los peloteros cubanos. En el plano político también ha habido rechazo a esta firma o este acuerdo entre ambas ligas del béisbol. El congresista cubano-americano de Miami, Mario Díaz-Balart, ha expresado su inconformidad por el acuerdo entre ambas ligas y ha dicho también que espera que el presidente Donald Trump tome cartas en el asunto. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Buena tarde. Nos acompaña Arturo López Levy, profesor asistente de Relaciones Internacionales de Gustavus Adolphus College en Minnesota. Y además, doctor en estudios internacionales, ya lo ve en pantalla. Señor López, bienvenido nuevamente a la tarde de NTN 24. Es un gran placer estar con ustedes. ¿Qué hay detrás o qué podría haber detrás de este convenio entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Major League Baseball? ¿Ve alguna intención política del régimen cubano del que Donald Trump de alguna manera hace caso omiso desde que llegó al poder? Mire, yo creo que lo que hay detrás de este acuerdo fundamentalmente es un interés de las ligas mayores de béisbol y de la Federación Cubana de Béisbol de normalizar y regularizar el proceso de contratación de peloteros beisbolistas para jugar en los Estados Unidos. Por muchos años se ha dado una separación un tanto anormal entre una liga de béisbol de las mejores del mundo, de la cual tradicionalmente salieron peloteros de primer rango, y las ligas mayores. Ha habido un proceso de acercamiento, empezó en los años 70, se discutió sobre estos temas por Henry Kissinger, había un cubano que había sido coach de Grandes Ligas, Preston Gómez, con el cual incluso tengo una familiaridad un poco algo lejana, y después con los años se realizaron algunos juegos. Ya había una situación realmente alarmante por varios peloteros cubanos que, por razones lógicas, el deseo de jugar en la Liga Mayor, probarse con sus similares, habían tenido que abandonar Cuba como resultado de las regulaciones en Estados Unidos y también de las limitaciones para viajar libremente en Cuba, que los trataba como desertores. Así que yo creo que lo que hay que hacer es, me parece, como han hecho varios senadores, el senador Jeff Flake de Arizona, el senador de Vermont, Patrick Leahy, celebrar que esta situación aparece como una solución y que menos personas van a tener que arriesgar la vida, ser víctimas de personas descorazonadas que toman ventaja de la inmigración ilegal, y de que entre los dos países, por lo menos en esta área, empiece a haber algo de normalización. Señor López, no deja de ser un hecho de justicia que el talento cubano pueda llegar a la gran carpa, a las grandes ligas. Ahora, ¿pudiéramos esperar alguna reacción negativa, por ejemplo, del gobierno, de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, porque serían franquicias, en este caso, bajo ese acuerdo que anunciaba el propio presidente de la Federación Cubana de Béisbol, de un 80-20, 20% del pago irá al gobierno cubano? Eso no puede ser la discordia ya con el presidente Donald Trump, tomando en cuenta que son franquicias estadounidenses pagándole al régimen cubano. Bueno, el presidente Donald Trump, aunque él ha declarado su intención de revertir muchos de los pasos de distinción que dio la administración Obama, en algunas áreas precisamente asociadas al tema de los sectores de negocio, no ha dejado o no ha revertido licencias para algunos de esos negocios que se emitieron en la época de Obama y todavía están en vigor. Me parece que sería salirse de ese camino para específicamente castigar un área de tanto interés para el público como es el béisbol. Así que yo creo que puede que ocurra. Aquí hay que decir que, y lo digo lamentablemente, el presidente Trump ha dicho que la política hacia Cuba en cierta medida está en las manos de la Florida, pero eso no deja de tener un elemento de irracionalidad que el senador Rubio o que el congresista Marco Díaz-Balart
vayan a decidir la política de la nación toda por opiniones de un grupo pequeño, algunos de los que ustedes entrevistó ahora hace un poco, el programa entrevistó hace poco en la Florida, como es el grupo de Vigilia Mambisa. La política de los Estados Unidos en este sentido debe ser una política de la nación toda, y en este respecto hay que decir que los acuerdos entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas siguen un estándar internacional que se ha seguido con otras ligas, como es la Liga Taiwanesa, la Liga del Japón y la Organización Coreana de Béisbol. No se está haciendo una concesión especial a Cuba, sino que está operando dentro de los marcos de la ley estadounidense e incluso de las leyes del embargo. Déjeme decirle que el pago no puede ser hecho directamente a Cuba. Un tema que yo espero que se tenga que discutir próximamente es que el pago va a ser a través de terceros, porque no hay una corresponsalía directa bancaria del gobierno cubano o de entidades cubanas, digamos la Federación Cubana de Béisbol, en un banco norteamericano para que la transferencia pueda hacerse directamente, por lo cual parte de ese dinero también se perderá, y que estamos hablando de millones de dólares, se perderá en transacciones que van a tener que hacerse a través de terceros países. Ahora, señor López, lo que uno ve es que un tema que pudiera, como usted bien lo ha dicho, ser de alegría, de justicia para quienes se siguen el béisbol, para también la comunidad cubana, la oportunidad del talento que pueda expandirse por el mundo y llegar, por supuesto, al territorio de los Estados Unidos, se convierte en un factor de división entre la oposición cubana, entre el exilio que vive allí en Miami. Veíamos allí las protestas. ¿Podemos esperar mucho más? Mire, yo creo que en la oposición cubana hay que distinguir lo que se puede llamar la oposición leal de la oposición desleal. La oposición leal se opone al gobierno, pero es leal al país y no le desea que al país le vaya mal para que a ellos le vaya bien. Yo creo que en ese caso hay un grupo importante que hay que reconocer que se está comportando de esa manera, pero también ha habido declaraciones de otros factores, personas que se han opuesto al gobierno cubano, por ejemplo, como el pelotero Orlando Duque Hernández, que fue una estrella de las grandes ligas con los Yankees, y él dijo, la respuesta de él fue que esto que ha ocurrido ahora debió haber pasado hace mucho tiempo, no de renuencia o de rechazo al acuerdo. Y eso yo creo que hay que registrarlo también. No, como usted mismo ha dicho, hay una división, pero hay una división que yo creo que se estructura a partir de esas líneas. Espacios de oposición leal que lamentablemente el gobierno no reconoce, y espacios de oposición desleal que muchas veces cuentan con el apoyo mayoritario de los congresistas cubanoamericanos y del gobierno de los Estados Unidos, que pretende que mientras más mal le vaya al país, a ellos le vaya mejor. Pero yo creo que los términos están claros. Es un buen acuerdo para el país, es un buen acuerdo para las grandes ligas, es un buen acuerdo para el béisbol cubano, es un buen acuerdo para el béisbol mundial. En pantalla, Arturo López Levy, profesor asistente de Relaciones Internacionales de Gustavus Adolphus College en Minnesota. Además, doctor en Estudios Internacionales. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Una feliz tarde. Un gusto, Carlos. Hasta la próxima. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde. Quédense con nosotros. Ya regresamos con Ciencia, Salud y Tecnología. Ya regresamos con La Tarde.